¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar cómo es este diseño para implementar un sumador binario en el circuito abordado previamente. Se suma, de hecho, un sumador tiene dos entradas que corresponden a los números de un bit que tiene una salida que corresponde a la suma, y en este caso que no alcance ese bit para que obtener un resultado, pues se requiere un acarreo. Otra salida, por ejemplo, en la parte de la derecha tenemos la representación algebraica. Esa suma tenemos un número móvil de un número. Bueno, el único caso de la salida va a requerir un video adicional cuando se base que tenga 1, 1. Entonces, la salida de la señal tiene que ser 1, 0. En el caso del sumador completo, lo que se encuentra tradicional es una tercera terminal, lo que corresponde a lo que se denomina como acarreo de entrada. Ambos circuitos nos sirven para sumar un número de boletas, en este caso, que se requiere sumar dos números de más de un bit. Como podemos ver en la parte inferior de la derecha, es necesario conectar en paralelo la suma de dos objetos. ¿Cuánto son los que se necesitan? Pues depende del número de bits. Por ejemplo, en este caso, tenemos un número de 8 bits, lo que necesariamente son de 8 sumadores completos en paralelo para poder lograr hacer excepcional cuál es la lógica o el funcionamiento del sumador. Tenemos nuevamente el primer número pero acá ahora tenemos que incluir el acarreo. El hecho de tener tres variables de entrada y siguiendo esta regla para el número de combinaciones, dos donde son estas tres variables nos dan 8. Quiere decir, si tenemos 8 posibles combinaciones en entrar, ¿cómo se va a obtener la suma a la salida? ¿Qué tenemos acá en la columna de la derecha? Primero tendremos que sumar y lo que nos salga tendremos que sumarlo al acarreo de entrada, lo que nos dará el valor de 0 o 1 en la sumatoria para comenzar. Vamos a quitar esta columna de acá, este morado, que nos va a dar el resultado de la suma solamente entre A y B. Entonces, vemos un 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y más 1, 0. El resultado que tenemos que hacer de estas dos sumas de dos números bits son lo que tenemos acá. Ya nos dimos cuenta que necesitamos el acarreo para poder mostrar el resultado cuando sumamos ambas entradas. Una vez que tenemos esta columna, los resultados de la suma para cada una de las 8 combinaciones, ahora tenemos que realizar la misma operación con las posibles combinaciones que tiene el acarreo de entrada. El resultado nos va a aparecer acá en el azul, de tal manera que 0, 0 nos da este 0, 1, entonces 1, 1 más 0 nos da este 1. 1 más 1 nos da 1, 0. Por eso vemos que en la suma aparece el 0 y el acarreo aparece el 1. 1, 0 nos da 1 en la suma. Vemos como ahora la cara aparece 0 y van de aquí empezando nuevamente. 1 más 1 nos da 0 a la suma. Y acá en el 1, 0, lugar de acá 1, 0 nos va a dar 1, 0. Y finalmente en este 1, 0 sumando 1 nos va a dar 1, 1. Ya tenemos la tabla de verdad, entonces las salidas corresponden ahora. Bueno, necesitamos implementar el circuito. Recordemos que el sumador, que se denomina sumador, es la verdad. La tabla de verdad es la que tenemos aquí, en esta parte central. Recordemos que la salida era 1 cuando ambas entradas tenían un valor diferente. Por ejemplo, acá es 0, 0, 0, 1, 1. B0 y las salidas eran 1 en cada caso. Sabemos que para representar esta salida podemos utilizar la compuerta AND. Lo que fue que hizo en el centro del sumador. Ahí, como entradas en una compuerta, esto nos habla de una suma.
Ahora, ¿cómo tenemos la carrera? La carrera y cómo al final lo que nos salió de la suma de me lo terminamos en esta vez, aunque se renove sumando 8 de acarreo. Pues podemos utilizar una compuerta XOR, como lo vemos aquí en esta parte de la suma. Ahí terminando, para salir esta compuerta XOR se coloca a la entrada junto a la carrera de la otra compuerta XOR, y la suma, como vemos desde ese análisis, lo tenemos aquí. El XOR se determina siendo el otro XOR de la compuerta OR exclusiva. El acarreo, de tal manera que la salida de la suma podemos implementar haciendo estas operaciones con los circuitos lógicos correspondientes. Ahora, si observamos en la parte superior, a veces vemos que necesitamos encontrar la forma de implementar las compuertas digitales. El acarreo de salida, el sumador completo, en función de las tres entradas, tenemos que la tabla de verdad tiene 4 combinaciones, y en la que presenta un nivel alto, realizando el análisis de las combinaciones que tenemos para las tres variables de entrada, nos damos cuenta que el acarreo de salida va a ser nivel 1 en dos diferentes casos. Cuando los valores A y B sean 1, o cuando los valores de la suma que se generó entre estos, recordemos que la columna blanca y el acarreo de entrada tengan valores de 1. Observemos que vale 1b cuando vale 1, y crean como el acarreo de salida de 1 acá abajo. También vale 1b, vale 1. Vemos nuevamente el acarreo de salida. También cuando vale 1 por la otra suma, entre A y B, el acarreo de entrada vale 1. En el acarreo de salida también nuevamente la suma de vale 1, en el acarreo de entrada vale 1, y también en el acarreo de salida igual. Esto nos va a permitir encontrar las compuertas de las operaciones adecuadas para implementar esa salida que corresponde al acarreo. Entonces, la expresión del acarreo de salida quedaría de la siguiente forma, ya que hemos dicho que una parte va a ser 1 de esta carrera. Cuando hay uno que, como recordamos, las compuertas nos permiten un nivel alto en la salida cuando ambas entradas son 1, 1, 0. Las compuertas AND, por tanto, la razón tendría que multiplicarse para poder justificar estas salidas. También dijimos que el acarreo de salida va a ser 1 cuando la suma entre sea 1 y que también el acarreo de entrada sea 1, lo que nos representa en este caso el por lo tanto, nuevamente, como tienen que ser altos los dos de la compuerta, esto lo justifica que es la compuerta, y sería el producto entre la suma que hay entre A y B y el acarreo de entrada. Y finalmente también mencionó que en este caso la salida va de ser 1, y la forma de justificar puede ser obtener un nivel alto, o a través de una compuerta. La implementación de la suma del sumador, en la que vemos en la parte inferior a la izquierda, y podemos ver cómo la salida de la suma tiene dos compuertas. Necesariamente, para realizar la suma, como la suma de A y B con la carga en entrada para el caso de la salida de las compuertas AND, y que corresponden a la multiplicación entre A y B. Multiplicación entre sumas y el acarreo de entrada, que en esta compuerta, como ya se dijo, tienen que usar una compuerta OR, y en ambos casos podría obtenerse la salida a nivel alto siempre y cuando sea alta la salida y alto sea el circuito sumador completo. Queda como se muestra en la. Finalmente terminamos todos los ejemplos para verificar el funcionamiento del sumador completo. En este caso tenemos que va de 1, vale 0, no son ladrones. 0 nos da 1, el resultado de 1 con el valor del acarreo de entrada, que nos va a dar 1, 0. Por lo tanto, en la salida de la suma tendremos el valor de 1, y en el acarreo tendremos el significativo, tendremos que ser segundo caso. Tenemos que 1 vale 1, 1 más que de 1, 0,
1, 0 en la suma con el valor de la carga de entrada y nos va a dar entonces siempre el bit más significativo del acarreo. Ahí es donde pondremos el 1 y evidentemente pondremos ese valor. Entonces estuve en ese caso de acarreo en la suma. Y el tercer ejemplo tenemos que A vale 1 y B vale un 0. Entonces 1, 0 nos da 1 en ese sumador con el valor del acarreo, que también es 1, nos daría nuevamente 1, 0. En la suma nos daría 0 individual significativo, que es el acarreo. Entonces, con esto terminado, este